Pero cuéntame, ¿cómo se inicia el fraude en la escritura de título? Cuando ocurre una transferencia fraudulenta, muchas veces no interviene escro, no interviene esta escribanía o esta compañía intermediaria. Es esta persona con fines malintencionados crea una escritura falsa, quizás con un notario que está metido en este rollo, en esta transacción, o simplemente se inventa un sello, hace imprimir un sello falso, crean la escritura, la llevan al mostrador y el personal que está en el mostrador no cuestiona lo que uno registra. Ellos simplemente están ahí para estampar el documento y registrarlo contra el título de la propiedad. Muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda Oscar Hernández, aquí listos tempranito para hablar acerca de bienes raíces. El fraude de título es real, el fraude es real. Y ¿sabes algo que me recuerda mucho cada vez que escucho fraude o cada vez que escucho que pasa algo? Siempre decimos, eso no me va a pasar a mí. Y todos decían eso hasta que les pasó. Entonces, el fraude es real y tienes que tener mucho cuidado para proteger los bienes que tienes. Así que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de eso. ¿Cómo puedes proteger tu escritura de título? ¿Qué preguntas tienes que hacerle a la compañía de título en el momento de comprar? ¿Quieres hacerle algunas preguntas al condado? También, ¿qué preguntas hacerle al condado? ¿Dónde monitorear tu título si es que tú ya tienes casa? Es importante saber todas esas preguntas, así que, o mejor dicho, esas respuestas a estas preguntas. Así que el día de hoy nos acompaña la abogada Miriam Rodríguez, que nos va a estar explicando y enseñando cómo cuidar y proteger nuestro título. Recuérdate, esta información es solamente con fines educativos y no establece una relación de abogado-cliente. Así que con todos ustedes, abogada Miriam Rodríguez, buenos días. ¿Qué tal, Oscar? Buen día. Pues aquí listo y emocionado, abogada, de tenerte aquí y de poner a aprender, ya que posiblemente eres una de las personajes aquí en nuestro programa más solicitado. Ay, pero qué honor. Y eso es porque todos aprendemos muchísimo cuando estás aquí. La vez pasada estuviste enseñando acerca del Clue Report, lo cual nos va a ayudar a muchísimas personas en el momento de comprar una casa, en el momento de saber y tratar con la compañía de seguros para saber si es una buena inversión, es una buena compra, qué le ha pasado o no anteriormente a la casa. Y el día de hoy, pues el momento esperado para hablar del fraude, porque hay muchos diferentes tipos de fraude, ¿no, abogada? Sí los hay, sí los hay. Y como bien dijiste, la gente siempre dice, eso no ocurre nunca hasta que te toca. Sí, y sí. ahí comienza la pesadilla. Y ahí es ya muy tarde, ¿no? Sí. Entonces dicen que es mejor prevenir que lamentar, abogada. Entonces sé que me vas a estar hablando acerca de cómo prevenir, qué es lo que tenemos que hacer. Pero cuéntame, ¿cómo se inicia el fraude en la escritura de título? Lleva la intervención de una persona muy creativa con fines no muy honorables, pero ocurre. Aunque hay personas que dicen, con todo lo que tuve que pasar para poder comprar mi propiedad, me hicieron 1000 preguntas, me verificaron la identidad 40 veces, pero lo que la gente no se da cuenta es que cuando ocurre una transferencia fraudulenta, muchas veces no interviene escro, no interviene esta escribanía o esta compañía intermediaria. Es esta persona con fines malintencionados crea una escritura falsa, quizás con un notario que está metido en este rollo, en esta transacción, o simplemente se inventa un sello, hace imprimir un sello falso, crean la escritura, la llevan al mostrador y el personal que está en el mostrador no cuestiona lo que uno registra. Ellos simplemente están ahí para estampar el documento y registrarlo contra el título de la propiedad. Es correcto, porque cuando quieres, por ejemplo, hacer un homestead o hacer algún tipo de transferencia de título, es un procedimiento ahí en lo que viene siendo la oficina de registro del condado sumamente rápido. Sí. Estás ahí 10, 15 minutos y eso es porque tenías espera. Pero en sí, en el escritorio de las personas, puedes estar 3 a 5 minutos, se paga, se va.
Entonces es muy fácil Claro. por ese lado tratar de cometer fraude o de que falte, ¿no? Esa verificación. Well, y no te van a hacer preguntas, porque por ley no pueden hacer preguntas ni brindarte consejo. Simplemente mirar que el documento tiene sello, firma y fecha. Y ya hasta ahora se han quitado muchos de los requisitos formales del documento, que tenía que tener un margen de tantas pulgadas, el sello no podía estar en tal lugar. Ahora ya prácticamente eso no se controla. Y como no te pueden dar consejo legal, aunque ellos no les parezca o no entiendan por qué se está haciendo la transacción, no lo van a cuestionar. Te van a pedir el costo de registrar el documento, y si no estás monitoreando tu registro de título, no te vas a enterar hasta que no tengas que hacer una transacción. Abogada, siempre hablamos aquí, ¿no? Y comentamos que aún para las personas hispanas, en este caso, que no manejan muy bien el inglés, es aún más difícil o más también fácil, en este caso, para los estafadores, tratar de engañarlos y cometer fraude. ¿Cuáles son algunas de estas maneras que los estafadores están tratando de cometer fraude y de quitarle la propiedad o de agregarse a título en la propiedad de alguien al cual tal vez por el hecho de una mentira o el hecho de decir te voy a ayudar? Sí. Hay mucha gente en necesidad, tiene miedo ahorita, ¿no? Mucho. De qué va a pasar con mi casa y dicen, pues le voy a pedir a un amigo, somos hermanos prácticamente. Sí. Y todo está bien con la intención hasta que la realidad llega y se dan cuenta de que lo que hicieron fue un error. So, ¿cómo identificamos de qué manera se está cometiendo o los estafadores están intentando cometer fraude? Ok, hay muchos ejemplos en lo que acabas de decir. Así que comencemos con algo que se vio como una tempestad durante el momento que tuvimos la caída del mercado de bienes raíces. ¿Qué ocurría? Había personas que se encargaban pura y exclusivamente de monitorear los registros donde se encuentran estas hipotecas, y cada vez que veían que se registraba una notificación de incumplimiento de hipoteca, lo que se llama en inglés Notice of Default, cuando la persona había hecho varios pagos tardes y la hipotecaria los notifica de que van a comenzar el proceso de ejecución de la propiedad, ¿no es cierto? Ellos estaban nada más que para detectar estas notificaciones, para ir inmediatamente y ponerse en contacto con el dueño de casa, y ahí comenzaba el fraude, porque les prometían, tenemos cómo ayudarte para poner la hipoteca al día, los pagos que están atrasados. Simplemente tenés que firmar acá. La persona no habla inglés, no entiende lo que está firmando, y se enteran después que lo que acaban de firmar es transfiriendo el título de su propiedad a un ilustre desconocido. No saben quién es esta persona, no hay un arreglo por escrito de qué es lo que van a hacer, simplemente un apretón de manos y una promesa de que les van a ayudar. ¿Qué ocurría? Esta persona no solo que no ponía la hipoteca al día, sino que el pago que esta persona continuaba haciendo todos los meses, que creían que estaba yendo al banco, a la hipotecaria, se lo estaba embolsando esta persona que estaba cometiendo el fraude. Entonces los meses siguen pasando. En esa época los bancos estaban increíblemente atrasados. Así que podía pasar un año, año y medio. Eso es hasta 3 años, abogado. Y esta gente seguía embolsando el dinero, seguía cobrando, recibiendo este pago. El dueño de casa, totalmente desconectado de la realidad, creía que su casa estaba en buenas manos, y se enteran cuando finaliza el proceso de desalojo judicial, porque la casa fue a remate. Ahora el banco es dueño de la propiedad, y se enteran cuando viene un oficial a echarlos de su propia casa. Entonces, para entonces ya es muy tarde, porque ellos le entregaron el título, le regalaron la casa a esta persona. Y tal vez muchas personas ni siquiera saben que eso es récord público y tal vez piensan, ¿no?, que vienen de algún tipo de
servicio Sí. del Estado o Sí. servicio de... pero no, como tú dices, hay personas y estafadores que se dedican solamente a ver quién está en problemas. ¿Por Sí. qué? Porque es un récord público y se pueden dar cuenta inmediatamente cuando alguien recibe ese notice of default. Well, y te digo más, o sea, la gente a veces no para a pensar, pero no es casualidad que cuando compramos una casa, de repente nos llega alguien tocando la puerta, no quiere comprar un solar, no necesita un ablandador de agua, un equipo de tratamiento de agua, no quiere arreglar el fondo de su casa, agregar una piscina. Si uno se pone a pensar, dice, ¿cómo sabe esta gente que yo acabo de comprar la casa? Porque es registro público. Y ahí te puedes dar cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué tan fácil es monitorear el título? Es increíblemente fácil, porque uno lo puede hacer en la computadora. Si no domina la computadora, simplemente molestándose ir al edificio del condado, presentar su ID y pedir una copia del registro de la propiedad. Si no lo saben leer, paguen, háganlo leer por alguien que entiende, que les pueda decir, mira, la casa sí la compraste en este año, pero tenés un embargo del servicio de basura, tenés un embargo de tu asociación. ¿Sabías que tenías un embargo sobre la propiedad? Hay una segunda hipoteca registrada sobre tu casa. Y la gente dice, pero yo nunca saqué una segunda hipoteca, nunca saqué una línea de crédito. Ok, hubo un cambio de nombre en tu propiedad. Todo eso puede aparecer. Y esa es una manera excelente que he aprendido contigo, abogada. Me has mencionado, ¿no? Monitoreen el crédito por lo menos una vez al año. Hagan este Clue Report una vez al año. Y nos has dado recomendaciones y en donde las personas en realidad podrían tomar una semana del año para llevar a cabo todos esos reportes y asegurarse de que todo está... Y sentirse tranquilo. Exactamente, tener tranquilidad en eso. Entonces, ¿qué pasa o qué haces si sale algo un poco sospechoso, algo que no entiendes o algo que tú consideras no está bien en el título de tu propiedad? ¿Aparece alguien más? ¿Aparece algo que no sabías? Ok, indagar. Y si uno no sabe cómo, conseguir ayuda para poder enviar una carta solicitando información, todo tiene que tener una explicación. Si el condado registró algo, existió un documento que generó el embargo sobre la propiedad. Y puede ser algo tan sencillo como, mira, te doy un ejemplo. No hace mucho tiempo atrás, me llama un dueño de casa que habían ido a venderle fueron a hacerle la reparación de un aire acondicionado a una propiedad suya de inversión, era una propiedad rentada, y el contratista, la compañía de aire acondicionado, le hizo firmar el contrato al inquilino. $11,000 después, este hombre se entera que tiene un embargo sobre su casa. Y él ni siquiera sabía que le habían cambiado el equipo de aire acondicionado. O sea, y era, dejando el tema de precio de lado, ¿no es cierto? El problema ahí era de que esta compañía ni siquiera preguntó si esta persona que estaba ahí era el dueño. Le hizo firmar al inquilino y por ende, como estaba financiada, le embargaron la propiedad para mostrar la transacción. Un mechanic lien. Sí. Wow. Bueno, eso es bastante interesante lo que dices, abogada. Y yo lo miro también mucho en bienes raíces. Y te digo, ¿por qué? Cualquier movimiento que quieras hacer en la compra, o en la venta, mejor dicho, o en un refinanciamiento, o en una línea de crédito, las personas regularmente no se dan cuenta de que tienen algo en título hasta que están haciendo un movimiento en la propiedad. Sí. Y si están metidos en un problema financiero, el cual requiere de que ellos actúen con rapidez, se pueden llevar una sorpresa y pueden perder mucho dinero si no monitorearon esa información, porque hay errores o hay cosas como las que tú acabas de mencionar que las personas no se dan cuenta hasta que están haciendo un movimiento. Y si hay un error o si te están cobrando algo y no tienes tiempo para arreglarlo, lo vas a tener que pagar. Ahora, la compañía de título en este caso se asegura
de que tengas, en este caso, un título limpio, de que vayas a transferir un título limpio, de limpiarlo si no es tuyo, y de hacer, digamos, esa investigación del título. Pero es mejor hacerlo mucho antes Sí. porque se puede complicar al tiempo, ¿no? Yo recuerdo que en el momento yo estaba ayudando a alguien a vender una propiedad y no sé qué hicieron exactamente, fue hace bastante tiempo, pero había un préstamo que estaba sobre la propiedad, el cual ya estaba pagado, pero nunca se hizo reconveyed Ok. en el condado. O sea, nunca se quitó. Y estas personas habían trabajado para esta persona que les había dado el préstamo y eran 2 inversionistas. Tuvimos que empezar a buscarlos. A uno lo encontramos y firmó, honoró, digamos, el trato que habían hecho. La otra persona no. La otra persona le dijo, yo no recuerdo que me hayan pagado, me van a tener que pagar mi porción, y estas personas necesitaban vender y le terminaron pagando, no sé si eran 15,000 o 25,000, no recuerdo exactamente, pero era un gasto que no recordaban, el cual se supone que habían hecho porque la otra persona firmó y dijo, está bien, me pagaron, pero que nunca arreglaron esa situación y pasaron, no sé, 10, 15 años. Sí. Y primero, ¿qué pasa si no encuentras a las personas, no? O sea, el monitorear la compañía, el monitorear el título es sumamente importante para este tipo de situaciones. Oye, eso pasó tanto cuando tuvimos la caída del mercado, porque los bancos desaparecían y los préstamos quedaban colgados y nadie sabía a quién le tenía que hacer el pago de la hipoteca. Se transferían de mano 3, 4, 5 veces en cuestión de meses. Wow. Abogada, ¿qué más pueden hacer las personas o quiénes son en este caso las personas más fáciles de caer en un fraude de este tipo? Generalmente son aquellas personas que están con un problema financiero, que están ahogadas, están desesperadas buscando una solución y escuchan de boca de alguien lo que parece ser el sueño esperado. Y uno siempre dice, si suena tan bueno, quizás no sea realidad, ¿no es cierto? Así es. Entonces hay que tener cuidado y si es una oferta donde a uno vienen y le golpean la puerta, uno no salió a buscar, hay que tener mucho cuidado con eso. Y uno tiene el derecho de decir, si tenés algo para ofrecerme, dámelo por escrito. Y uno darse el tiempo después de buscar las referencias sobre la compañía, si es una compañía genuina, si existe, si hacen realmente lo que le están prometiendo, y no decir, me voy a sentar con este desconocido y le voy a dar mi número de seguro social, mi fecha de nacimiento, una copia de mi ID, o sea, no podemos hacer eso si nosotros no salimos a buscar a esta empresa. Tú me mencionaste, ¿no? Te han tocado muchísimas situaciones similares de eso y me comentabas de lo que se llama el Statute of Frauds. Sí. ¿Qué es el Statute of Fraud? Ok, el Estatuto de Fraudes dice que toda transacción que tiene que ver con bienes raíces debe estar por escrito. No existe la transacción verbal en bienes raíces. Y te digo dónde ocurre mucho esto. Ocurre, por ejemplo, mi hermano me compró la propiedad con su crédito porque yo no tenía crédito, mi crédito estaba malo. Y el acuerdo era de que yo hacía todos los pagos de la hipoteca y en algún momento cuando yo calificara para un préstamo, esa propiedad, se pasaba a mi nombre. Se pasaba. Ok, ¿qué ocurrió? Las propiedades comenzaron a subir de valor. Alguien le brindó asesoramiento a la persona que estaba en el título, que no era la que hacía los pagos. ¿Y qué ocurrió? La persona esa se dio cuenta de que tenía derecho a toda esta plusvalía, a todo este equity, y que la persona que estaba haciendo los pagos era un inquilino, no era dueño de casa. Y se complica aún más, ¿no, abogada? Porque potencialmente se utilizó un straw buyer. Sí. Entonces, ¿cómo peleas tú el hecho de que te están cometiendo fraude cuando se cometió fraude inicialmente? Sí.
Me ha tocado muchísimas de esas. Ujú. Es algo muy común en nuestra comunidad, lamentablemente, por el estatus migratorio Oh, sí. o porque no tenía crédito, pero aquí mi hermana me va a hacer un favor o quiero Sí, comprar la casa a nombre de un hijo para sí, asegurarme de que si me van a deportar o tengo que salir del país o me sí. pasa algo. Entonces, empezando de ahí ya es un grave error. Oye, ahora mismo dijiste la palabra migración. Me dejo cortar las manos de que alguien en algún lado piensa de que es buena idea transferir la casa a un amigo, a un primo, a Mm. alguien, simplemente porque temen ser deportados. Qué terrible error. ¿Qué hace una persona abogada cuando está en esa situación? En este caso, compraron la casa. Hace poco tuvimos aquí un comentario de alguien que le pasó lo mismo. Entre amigos compraron la casa, ellos dieron el enganche, ellos dieron los pagos. El amigo se dio cuenta de cuánto era el valor, lo sacó y se quedaron sin nada. Ujú. Literalmente sin casa y sin los pagos ni el enganche, en absolutamente nada. ¿Hay alguna manera de recuperar esa propiedad? Porque si bien tú dijiste ahorita que ninguna transacción en bienes raíces es verbal, entonces la transacción en sí no fue verbal. Lo que fue verbal fue el acuerdo entre la segunda transacción que Ujú. simultáneamente estaba pasando, ¿no? Sí. Em, entonces, ¿de qué manera se protege a alguien que tal vez ya está en esa situación? Asegúrense de poner su nombre en el título, porque una cosa no quita la otra. No calificar para el préstamo no significa de que su nombre no puede ir en el título. ¿Ok? Hablemos de que son dos cosas totalmente distintas. Y la primera cosa que debería ocurrir, mínimo debería ocurrir, es que si cerró la transacción del préstamo y el acuerdo realmente era esta propiedad va a ser, va a haber dos dueños o tres dueños, lo que sea, que terminada la transacción se agrega el nombre al título. Mm, Mínimo, porque entonces nadie puede hacer nada con esa propiedad sin el correcto, acuerdo de todos los dueños. correcto. El esperar agregarte al título es un error es el peor error que yo creo en un tipo de transacción así que las personas no hacen, agregarse al título y tener por consecuencia el porcentaje más grande Ujú. en en esa propiedad, ¿no? Porque el banco no requiere que tengas por lo menos a mi conocimiento, no creo que el banco requiera que tengas cierto porcentaje de propietario, pero pero sí necesitan que la persona que está en el préstamo se mantenga en lo que viene siendo el título de la propiedad, porque prácticamente ellos son los que le prestaron el dinero, ¿no? Ujú. Entonces, en este caso, agregarse al título yo creo que es una de las cosas más sabias. ¿Qué pasa entonces? ¿De qué manera lo pueden hacer? Ah, deberían de utilizar un abogado, una compañía de título, porque otra vez volvemos a lo mismo. Yo he visto casos en donde las personas lo han hecho entre ellos, van y lo registran, no utilizaron un abogado, no utilizaron una compañía de título, y entonces en el momento que ahora ya como dueños ellos quieren vender, la compañía de título les exige que la otra persona todavía firme para que no haya ninguna interrupción en lo que viene siendo esa La cadena cadena de de título. título, sí. Ujú. Y la otra cosa es que quizás no utilicen el documento correcto y ahora la compañía de títulos no quiere emitir la póliza de seguro de título. Y ese es un grave problema porque Sí. ¿quién te va a querer comprar una casa? Que ya tiene un defecto en el título, Ujú. porque después no se puede transferir. Correcto. Ujú. Y conozco muchos casos así, especialmente durante no lo que pasó después de el 2008 con la crisis hipotecaria. Conozco personas que tienen el título manchado, digamos, en este caso, y no pueden hacer nada. Ujú. Nadie se las va a quitar Sí. o nadie se está retándole las escrituras, pero no pueden vender, no pueden sacar una línea de crédito, no pueden hacer absolutamente nada y eventualmente van a tener que contratar un abogado para poder tratar de limpiar esa escritura, ¿no? Ujú. Pero toma tiempo, es costoso y eh, si le llega a pasar algo a esa persona, ¿qué pasa con la propiedad? Claro.
sea, el proceso de probate sería igual en una propiedad que tiene Cloud Title. Y es muy probable que como parte del proceso de probate, como esa propiedad pasa a ser parte de los bienes que hay que repartir, si no se limpia el título, ese bien nunca se puede disponer de él. No se puede vender, no se puede alquilar, porque quizás la persona que debería haber estado en el título es la persona incorrecta. Entonces no quedó nadie con autoridad para poder alquilarla la propiedad. Así que la corte de sucesión va a exigir que se limpie eso. Y es como vos decís, esos trámites no son baratos. Así que tú sabes qué está en tu título, sabes qué está pasando en tu título, cuándo fue la última vez que revisaste esta información, tienes a familiares en tu título, qué hacer. Es sumamente importante que esto sea una banderita roja para ti, para que tomes acción, especialmente en tiempos de tanta incertidumbre en los que estamos viviendo. Ya vimos, abogada, que muchas personas que no son residentes o ciudadanos no van a poder tomar, en este caso, el beneficio de tener cierto tipo de financiamiento, como es el FHA, no pasa nada, hay otros tipos de financiamiento, pero en este tipo de situaciones o en este tipo de climas es cuando la gente empieza a cometer errores por no buscar la asesoría adecuada. Claro, entra en pánico y habla con el primero que le promete lo que quiere escuchar. Abogada, ¿qué otra manera las personas pueden afectar su título? Si bien tú acabas de mencionar, alguien hizo un trabajo y esto tal vez ya no es fraude, pero si alguien hizo un trabajo en tu propiedad, en este caso, y sin tú saberlo, como lo acabas de mencionar, las compañías de paneles solares son posiblemente una de las compañías que yo he visto que utilizan ciertas tácticas para que las personas compren el producto. No voy a decir que son fraudulentas, pero sí son hasta cierto punto un poco cuestionables. Me ha tocado hablar con clientes que no tienen una compañía de paneles solares en su casa, sino tienen dos. Ay, Dios santo. Me tocó un cliente que compró una casa y mira, no la compró conmigo. Me llamó y me dijo, Oscar, compré una casa. Tenía paneles solares, pero tenía que arreglar el techo. Me los quitaron y otra compañía me ofreció unos paneles solares nuevos. Yo me imaginé que como yo había comprado la propiedad, yo no sé cómo, en realidad a alguien le puede pasar esto, pero bueno, pasa, ¿no? Le ofrecieron otros paneles solares, no sé si le dijeron que iban a estar mejores o que eran más nuevos o lo que sea. Pero ahora tiene dos contratos de paneles solares. Los que están los que quitaron, que tienen que seguir pagando, y los que puso. Y era casi una deuda de $78,000 que tenían paneles solares. ¿Y cómo vendes una propiedad así? Olvídate. Cuando el pago de paneles solares casi son $400 en combinación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las personas no saben que eso está registrado también en contra del título de la propiedad. Un contrato de paneles solares, no se puede vender la casa a menos que se paguen o a menos que la persona que va a comprarla esté dispuesto a financiarlos. Exacto. Y eso, mira, eso tenés para hablar por otro programa completo. Nada más de las cosas que la gente tiene que estar alertas, buscar, preguntar y entender de lo que están firmando, porque muchas veces estas transacciones ocurren en un iPad y la gente firma y no lee y ni siquiera a veces reciben una copia del contrato porque les dicen te lo vamos a mandar por correo electrónico y la gente a veces ni maneja correo electrónico, así que nunca físicamente tienen una copia del contrato. Así que sí, hay tema para otro día completo, pero tenés mucha razón. Es otro de los motivos donde la gente después encuentra una sorpresa y encuentra un embargo sobre la propiedad. La otra cosa pueden ser cuentas médicas, cuentas de hospital, terribles, embargos, pero de muchísima cantidad de dinero. Y hay gente que no tiene la habilidad ni
la habilidad financiera prácticamente para resolver esos problemas, ¿no? Ni poder pagarlos. Todos sabemos que entrar al hospital hoy día son palabras mayores. Sí. Y me imagino que ha de haber compañías, porque yo he escuchado de algunas que te ayudan también a proteger el título, ¿no? Y no me refiero a compañías de título, sino a compañías que se dedican a monitorear el título y a mandarte alertas de título. Entonces, igual, no sabría yo de recomendar una, pero sé que existen. Existen y nuevamente hay que hacer la indagatoria, averiguar qué recomendaciones de otros clientes tiene esta compañía o no. Pero en general el servicio que ofrecen es de monitoreo, de que cuando ocurre el registro de algo contra esa propiedad te van a notificar. Pero es algo que uno lo puede hacer tranquilamente, como dijiste vos, dedicarle una semana a este tipo de averiguaciones y saber que durante ese lapso de tiempo uno va a chequear su crédito, va a monitorear lo del título de la propiedad, como dijimos ayer, monitorear algún reclamo de seguro, para estar preparado, para en el momento que uno dice, quiero poner mi casa en el mercado, el título está limpio. Excelente. No hay problemas de crédito, no tengo sorpresas con el seguro, tengo herramientas para poder ofrecer mi propiedad convencido de que la propiedad está no solo en excelentes condiciones a la vista, sino que el papeleo está limpio. A nosotros como agentes de bienes raíces, a ustedes también como abogados, ¿no? Nos requieren mantener récords de transacciones por ciertos tiempos. Sí. Y yo creo que esa es una práctica que también personalmente deberían de tener las personas, en tener un récord de todo lo que se le hizo a la propiedad, del título de la propiedad, de lo que firmaste por medio de una transacción, porque después de 10 años, después de 15 años de haber tenido o la transacción o haber hecho algo, se hizo algo en el techo, lo que sea. ¿Cómo compruebas, cómo transfieres, ¿no? ese historial a otras personas que van a comprar la propiedad? Y eso es lo que hablamos el otro día. El tener todo este tipo de reportes, todo este tipo de registros te permite a ti o te pone en una posición de negociación aún en medio de una transacción de bienes raíces mucho mejor. Muy fuerte. Porque le estás dando al comprador una seguridad que potencialmente nadie más le puede dar. Sí. Y son muy pocos, porque yo te voy a decir, no soy el que guarda todo en la casa, mi esposa me ayuda con este tipo de cosas, pero son pocos los que hacen este tipo de registro, este tipo de diligencias, digamos, después de comprar una propiedad y manejar ese tipo de... Y yo lo he aprendido por errores. Cuando me pasó lo que me pasó con lo que viene siendo el seguro, los cuales ellos siempre están viendo, se está cometiendo fraude. Aquí siempre, el seguro siempre va porque hay tanta gente que comete fraude, que el seguro siempre tiene esa información, ¿no? Y se aseguran de hacerle check a todo lo que parece sospechoso para dar una determinación. Y hasta cierto punto tienen una unidad que se dedica a investigar también que no se esté cometiendo fraude. Entonces, el tener todo, digamos, esa experiencia, ¿no? Por lo que pasé cuando me preguntó el seguro, bueno, ¿qué tan frecuentemente hacían inspecciones a esta unidad, a estas propiedades? Entonces, tener un registro aún de cuando haces tus propias inspecciones, todo eso te permite y te pone en una mejor posición para evitar el fraude y para poder también tener una negociación más fuerte a tu favor en el momento de hacer una transacción de bienes raíces. Claro que sí. Claro. Excelente. Que sí. Abogada, muchísimas gracias por de nuevo traernos esta información. Yo creo que de nuevo es sumamente importante tener en conciencia que el fraude pasa y que nos puede pasar. Sí. ¿No? Sí. Muchas gracias. Al contrario, hasta la próxima. Bien. ¿Has visto nuestro contenido y te gusta? ¿Has aprendido con nosotros? Bueno, te recuerdo, si no estás suscrito todavía a nuestro canal de YouTube, por favor, suscríbete, comparte esta información y dale click a la campanita para que nunca pierdas ninguno de nuestros videos, ya sea de educativos o de nuestros próximos eventos, porque también estamos viajando, estamos viniendo a diferentes ciudades, tenemos una red de agentes en diferentes estados que te pueden ayudar
de la misma manera que nosotros lo haríamos. Así que de nuevo te invito, visítanos en YouTube, visítanos en Facebook, visítanos en Instagram, también en TikTok, estamos en TikTok, y ayúdanos a crecer esta comunidad para que podamos seguir aprendiendo juntos y expandiendo este conocimiento tan necesario con toda nuestra gente. También te recuerdo que si quieres hacer una cita, quieres hacer una compra, una inversión, una venta, puedes también agendar una cita, el número aparece en pantalla, o nos puedes visitar en nuestra página web, en donde puedes también agendar una cita conmigo. El número de teléfono es el 702-447-0604, o puedes visitarnos en myrocknet.com. Hasta pronto.